No estoy seguro. Ahí mi nota quedó ahí medio confusa para mí mismo. Según yo ahí nos quedamos, o sea, empezamos como a ver eso ahí por encimita. Aquí en este, porque según tengo aquí, diapositiva 3. Estaba explicando eso cuando se le cortó la videollamada. Ah, y entonces sí tengo bien la nota. Me quedé con la duda ahí de que si era o no era. Ok, entonces decíamos, avanzando. Antes del video de ayer, es sobre la gran carrera, que trae datos interesantes. Lógicamente que eso va a venir para un examen parcial más adelantito. Y lo pueden encontrar, para no estar repitiendo, se llama así, La Gran Carrera. Es de Discovery Channel, está en YouTube. Y hay uno donde ya está completo, no está por partes, porque son 7 etapas. Pero hay uno que está, La Gran Carrera de Discovery Channel, del 7 de mayo del 2016. 7 de mayo del 2016, La Gran Carrera. Es un reportaje de Discovery Channel. Está en YouTube y libre. Entonces, quien no lo vio, le encargo por favor que le eche una miradita ahí. Está muy interesante, una analogía, y hay datos ahí que nos van a servir. Entonces, regresando a la diapositiva, teníamos la pregunta que se hacen muchas parejas, o bien personas independientes que quieren tener un embarazo, es de ¿por qué? ¿Por qué no se embarazan? Entonces hay dos términos que decíamos que era la esterilidad y la infertilidad, donde separábamos los dos términos, y la esterilidad es cuando tras un año de relaciones sexuales sin anticonceptivos no se ha logrado un embarazo. Entonces, el peor de los casos es cuando la pareja nunca ha logrado ninguna gestación, o sea, no ha tenido ningún embarazo. Y el mejor de los casos es cuando el problema se aparece después de haber logrado un producto. O sea, tienen un bebé y después ya no tienen absolutamente ninguno. Ahí estamos hablando de esterilidad. Si tocamos el tema de infertilidad, entonces es cuando hay 2 o más pérdidas reproductivas. El peor de los casos es cuando ningún embarazo ha llegado a término satisfactorio, o sea, que llegue a nacer sano el producto. Y el mejor de los casos es cuando se sobrevienen los abortos después de haber logrado una gestión normal. O sea, pueden tener un bebé sano y todos los demás no llegan a nacer sanamente. Entonces, esos son los términos que podemos diferenciar. Entonces, podemos hablar de inseminación artificial. O sea, si no se puede de manera natural, entonces hay que hablar de inseminación artificial. ¿Qué es esto? Al final de cuentas es depositar espermatozoides en el útero siguiendo un objetivo, que es el concebir un embarazo. Ese es el objetivo. Y se utilizan diferentes técnicas. Entonces, ahí podemos ver en la imagen que hay un óvulo y está utilizando una jeringa, una cánula, y está insertando un concentrado de espermatozoides al útero. Esto para reducir la distancia o la travesía que llevan desde la vagina hasta casi las trompas de falopio, buscando este óvulo para fecundarlo. Entonces, para eliminar esta barrera que está aquí, se utiliza una cánula y se depositan los mejores espermatozoides. Estos previamente seleccionados, que los vamos a ver un poquito más adelante de cómo se realiza. Si esto no funciona para fertilizar o para fecundar este óvulo, entonces hay que extraer previa preparación de los óvulos e inducirlos a la maduración, extraerlos y ponerlos en una caja de Petris. En esa caja de Petris, este concentrado de espermatozoides se van a poner por encima de los óvulos. O bien, si no funciona esa parte, vamos a optar por inyectar un espermatozoide en un óvulo. Entonces, IAH, FIB e ICSI. Así es como se determinan esos tres. Más adelantito vamos a ver qué significa
uno de esos. Entonces, causas de infertilidad, esto se mueve mucho, estos datos se mueven, pero en lo general es 10% de infertilidad inesperada del hombre o la mujer, no sabemos por qué, 15% disfunción ovulatoria, 35% factores tubáricos y perinatales, 35% factores masculinos y 5% de otros problemas. ¿De cuáles? ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? Pero ahí están. Entonces, hay un equilibrio prácticamente entre las causas de infertilidad del hombre y de la mujer. Entonces, para esto existen, por mencionar uno que les pasé por ahí en PDF, diferentes manuales y vean 80, 87, 92, 99, todo esto va evolucionando. De seguro ya está otro más sofisticado. Entonces, hay diferentes manuales para hacer los análisis, por ejemplo, de los espermatozoides. Entonces, aquí vamos a utilizar uno, vamos a ver uno. Claro que cada quien adapta sus técnicas de acuerdo a el equipo que se tiene y que se dispone. Entonces, en ese sentido, y en lo general, vamos a ver qué se tiene que hacer con esos espermatozoides que se tienen que concentrar y depositarlos a través de una cánula dentro del útero o llevarlos a ponerlos encima o arriba de la superficie de los óvulos en una caja de Petri o el espermatozoide dentro del óvulo. Entonces, para esto, ¿qué tan importante es analizar el semen? Es que nos proporciona la información esencial sobre el estado clínico de este individuo. O bien, la alteración de la función endocrina o exocrina del testículo, o sea, donde están almacenados, ya sea por sus aspectos morfológicos y o funcionales. Entonces, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver la morfología. Entonces, la calidad del semen, ¿qué debe reflejar o qué debemos de considerar? Bueno, la calidad depende de qué tanto se muevan, qué tan vigorosos son, qué tantos tienen, qué forma tienen, qué volumen en términos de fluido seminal dispone. Entonces, todos y cada uno de ellos son indispensables para ver las características y la calidad del semen. Y esto con el objetivo de fertilizar, fecundar un óvulo. Entonces, la calidad del eyaculado también va a depender de la forma que se obtenga, el lugar, la actividad sexual, la edad del paciente, el tamaño del testículo, las estaciones del año y los días de abstinencia sexual. Entonces, todo esto está sustentado en una base científica, por supuesto. Entonces, aspectos importantes a considerar para el paciente masturbatorio. Bueno, en este caso, pues no va a haber la práctica, pues no podemos hacer nada presencial. Por ahí están suficientes muestras. Pues ahí está Bustamante, está Gibral, está César ahí, pero pues no se va a poder. Entonces, ¿qué se debe tener? Un área cómoda, privada y cerca del laboratorio. No es de que, pues, ¿a qué horas le llevo la muestra? No. Se va a hacer la muestra y allí mismo se realiza. Le denominamos extracción mecánica. Entonces, facilitar las instrucciones precisas al paciente, colectar la muestra completa, comunicar si perdió alguna fracción de eyaculado, limitar la exposición del semen a oscilaciones de temperatura. Los choques térmicos dañan la calidad del espermatozoide. Entonces debe estar en una temperatura constante. Y esa temperatura constante generalmente no es muy fría, debe ser cálida. Entonces, la disposición del espermatozoide debe ser cercana al laboratorio. Luego entonces, los datos del paciente, nombre, edad, tiempo de abstinencia, referencia. Utilizando el manual, vamos a tener referencias. En esta va a ser de 2.7 días. Consumo de drogas, sí o no, y si es sí, ¿de cuáles? Medicamentos, ¿qué tipos, con qué frecuencia? Tabaco, ¿en qué frecuencia y qué tipo? Alcohol, ¿qué frecuencia y qué tipo? Fiebres, ¿qué tipo? Ocupación, ¿qué es lo que hace? Entonces tenemos que tener todas estas referencias para ir midiendo la calidad o el porqué de los datos que resulten. Entonces, la apariencia que debe tener la muestra es periodo
un hiperviscoso a líquido que sea notablemente manejable y aproximadamente dentro de los 15 minutos. Después de extracción mecánica hay que observar esa muestra. Ese color que ustedes ven ahí es el que debe tener. Entonces el valor de referencia en términos de tiempo es de 10 a 60 minutos, no más de 60 minutos, y de preferencia que sea entre los 10 y 20 primeros minutos. Entonces la muestra es de color gris opalescente. Claro que a veces y ocasionalmente sale de diferente color. Esta diferencia de color puede aparecer principalmente cuando los espermatozoides son muy bajos, o sea, la concentración, o bien que está utilizando algún tipo de medicamentos o vitaminas, por ejemplo. Entonces, tiñen. Entonces, hay un color característico en función de lo que está consumiendo. Por eso, las preguntas previas de qué es los medicamentos que está tomando o algunas actividades que realiza. Si vamos a otras células presentes, vamos a tener que no nada más va a haber los espermatozoides, o sea, no va a haber nada más el objetivo. De repente hay pequeñas células y estos son células epiteliales. ¿De dónde? Pues debe ser claramente del tracto uretral. Y eso no los vamos a contar. O a veces los contamos en función de una posible infección. Pero son fáciles de identificar porque son redonditas y claras. Y mientras que el espermatozoide tiene una característica muy distinta. La viscosidad. Entonces, ¿cuándo es normal? Cuando se forman gotas de semen alrededor del caer. O sea, lo eleva uno, así como se muestra en la fotografía. Suelta uno el vacío y pueden ir cayendo a goteo. Creo que sí se alcanza a apreciar. Eso es lo correcto, pero lo incorrecto es que se forme esta filancia. O sea, es como un hilo. Lo suelta uno y se empieza a formar un hilo. Este es un problema. Entonces, a veces sí hacemos el intento de extraer los espermatozoides, pero generalmente no se puede dar. Entonces, esto limita la movilidad, limita la concentración, la supervivencia de los espermatozoides y, por ende, dificulta la fecundidad del óvulo. Entonces, ¿cómo se mide? En un vasito de muestras. Ustedes las han de conocer. Entonces, se deposita todo el líquido seminal. Entonces, esto se mide con una jeringa tradicional y el valor de referencia debe ser de mayor de 1.5 mililitros. Este es el valor de referencia para decir, es normal. Si tiene igual o inferior a, se denomina hipospermia. Así se va a denominar. Hipospermia. Tomen nota de esos conceptos. El pH, el valor de referencia, debe ser de igual o por encima de 7.2. O sea que las concentraciones de iones oxidrilo sean con tendencia a aumentar y que no tengan aumento de concentración de iones hidrógeno. Entonces, por arriba de lo neutral. Que neutral decimos cuando está en equilibrio los iones de hidrógeno y oxidrilos. Tendencia a oxidrilos. Es muy fácil, es una fase húmeda, poner un papel y llevarlo a la escala. O bien si se tiene un sensor, pues generalmente son punta de platino, introducirlo y darle la lectura digital y listo, tomar este dato. Entonces, vamos a ver que tenemos que medirlo. ¿Cómo se va a medir? ¿Qué se tiene que hacer en ese sentido? Entonces, la concentración, entre otras formas de medirse, es utilizando una cámara Marker. No es el único, ¿no? No es el único, pero es una de ellas. Entonces, esta característica tiene. Entonces, en la parte central se deposita solo un microlitro de muestra directa del vaso de precipitado, o bien del recipiente de donde se tiene la muestra. Esos 5 microlitros, una vez que se ponga con una micropipeta, se tapan. Tiene una escala definida que tiene 10 cuadrantes. Entonces, al medir el número de espermatozoides que se encuentra dentro de los cuadrantes es extrapolado directamente a millones por mililitro. Ya está calibrado. Entonces, ¿cómo se mide?
no se mide una sola vez o no se cuenta una sola vez. Se debe contar mínimo 3 veces. Y cuando estamos aprendiendo, pues realmente hay que contar 5 o 6 veces la misma muestra. Y luego sacar un promedio para que nos dé un resultado más real. Si tenemos un conteo, un solo conteo, se complica. ¿Por qué? Porque se mueve. En este sentido, se dan los errores. Dentro de los 3 errores principales, el conteo es donde es más marcado. Porque, repito y decía, que se mueven. Entonces, andan, si están muy vigorosos, de un lado a otro dentro de los cuadrantes y tenemos que tener la habilidad y la destreza para estar contando aquellos que se van de un lado a otro. Para tomar la muestra no es complicado y si es algún problema de error se corrige fácilmente. El pipeteo igual es fácil de corregir y algo que me sorprende aquí a veces me gustaría ponerlo en naranja o en rojo. El pipeteo, es un comentario muy personal que cada generación lo que yo veo es que menos saben pipetear. En una plática, una charla y entre los que nos dedicamos a estas cosas, coincidíamos a que ustedes, los nuevos jóvenes, hacen muchas cosas virtuales. Pero cuando lo llevamos al campo a tomar una micropipeta, una Eppendorf, por ejemplo, pues no saben qué hacer. Se les dificulta. ¿Por qué? Porque lo vieron en un video, lo vieron en un dibujo, así como están haciendo ahorita, pero cuando llegan al muestreo real, a utilizar sus manos, pues se complica, ¿no? Entonces, esto, en vez de ir mejorando, parece ser que vamos empeorando, ¿no? De cómo realizar correctamente un pipeteo. Entonces, pero igual, en escasos minutos se puede corregir de manera muy, muy sencilla. Y bueno, cada quien dependerá de las habilidades. Este es el que sí, se dificulta un poquito el del conteo. Y para empezar, desde el microscopio no se van a utilizar por ejemplo, los lentes. Entonces, el valor de referencia para los conteos tenemos que debe ser superior a 15 millones por mililitro. Ese es el valor de referencia. O sea, cada muestra que analicemos debe tener más de 15 millones por mililitro para considerar, este sí es correcto, ¿no? Entonces, así se ve. Este es el cuadrante que se ve. Entonces, necesitamos analizar también la movilidad. La movilidad es 100 individuos por cada campo. Entonces, de esos 100, representa el porcentaje. Entonces, ¿qué se mide en esos 100? Tres variables. Movimiento progresivo, movimiento no progresivo e inmovimiento. O sea, los movimientos progresivos son aquellos que se mueven y se desplazan. El movimiento no progresivo es el que se mueve, pero no se desplaza. Y el que está inmóvil, pues lógico, ¿no? Ni se mueve ni se desplaza. Entonces tenemos que contarlos 3 veces. 3 veces. Entonces contar en este sentido. Y luego sacar el promedio de cada uno de ellos. No es correcto hacer un solo conteo, porque hay mucha variabilidad, sobre todo en los que tienen un movimiento progresivo. Entonces, el valor de referencia va a ser que sea por arriba del 32% de movilidad progresiva. Los que estén por debajo de los 32% de movilidad progresiva va a tener una denominación. Se llama astenosospermia. Esos que están por debajo del 32% de movilidad progresiva. Entonces, tenemos, por ejemplo, 139 millones por mililitro. De esos 139 millones por mililitro, el 45%, por ejemplo, el 45% es de movilidad progresiva, el 5% es de movimiento no progresivo y el 50% es de inmóviles. Entonces, esto va a ser el porcentaje con respecto a el total. Entonces, un ejemplo es un caso. Tenemos un pH de 8.5, está alcalino, tiene 4.8 mililitros, es limpio, viscoso, homogéneo, es extracción mecánica. Entonces, se tiene que en el resultado que el movimiento progresivo es del 53%, movimiento no progresivo del solo 2%, inmóvil es el 45%. Valor de referencia, 32.
Entonces está por arriba de. Entonces el conteo es de 73. En el conteo total, este es de 73 millones por mililitro. Entonces está por arriba. De estos 73 millones, recuerden que el de movilidad progresiva solo es la mitad. O sea, insisto, de este X73 es el 53% de movilidad progresiva. Estos son los que nos interesan, ¿no? ¿Qué se hace en un análisis o separación? Es pasar de la muestra al tubo, ponerle un fluido tubal, un fluido mineral, que es fluido tubárico humano, más conocido como HTF, se homogeniza, se agita y se centrifuga a 15 revoluciones por minuto durante un intervalo de tiempo de 10 minutos. Luego se saca un sobrenadante. El sobrenadante va a estar aquí en la parte inferior, donde estoy con el cursor, porque está centrifugado. Está en la parte inferior, se extrae el total de ese sobrenadante con una jeringa y se deposita en un gradiente de densidad. Este gradiente de densidad se lo denomina lower y upper. ¿En qué consiste esto? Esta partecita es el separador de estos tres. Se toma este sobrenadante, que es la centrifugación de todo esto que estoy marcando, se pone en la superficie. Ojo, dije que tenía diferente gradiente de densidad. Entonces, la densidad de estos tres líquidos, de estos dos líquidos, son diferentes con respecto al que está acá abajo. Entonces, arriba está el total. Se empieza a centrifugar y los campeones, los que tienen movilidad progresiva, van a tratar de escapar. Entonces, van a atravesar estos dos gradientes y se van a ir al fondo. Los que tengan movilidad no progresiva van a atravesar el primer gradiente, pero se van a quedar atrapados en el segundo, porque están ya débiles. Y el que no se mueve, de plano no queda en la superficie. Ni siquiera intentaron escapar. Entonces, en este intervalo de tiempo, con este gradiente de densidad, aquí abajo van a quedar los de movilidad progresiva. Entonces, se extrae ese pellet, se lava, se centrifuga, se le pone, por ejemplo, de 100 microlitros en 3 mililitros, se centrifuga y luego se saca el sobrenadante. Ese sobrenadante, insisto, es el que está aquí en el puro fondo. Y luego agarramos 100 mililitros otra vez y lo ponemos en 1 mililitro de HTF, o sea, esto que está acá. Entonces, con la concentración que tenemos acá, de 73, pero es la mitad realmente la efectiva, 53% de movilidad progresiva, los hemos separado, los hemos limpiado, queda una menor concentración, por supuesto, acá, pero quedamos más vigorosos. Esto está listo para llevarlo a una fecundación in vitro, el FIC, que ese es poner los espermatozoides en una caja de Petri donde están los óvulos ya maduros. Cuando los pone uno en la caja, ya los mismos óvulos tienen como un intercambio de sensorial o como un olor donde los mismos espermatozoides no necesita uno llevarlos. O sea, los mismos espermatozoides son atraídos por los óvulos. Solitos se van a buscar los óvulos que están en la caja de Petri, ya sean 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, los que sean, se van directamente hacia ellos. Entonces, como que hay una intercomunicación ahí sensorial, química o atracción, de tal manera que, repito, los espermatozoides buscan directamente al óvulo. O bien, si no se da en ese proceso, no se da la fecundación, entonces hay que optar por ICSI, que es una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. A eso se refiere con el ICSI. O sea, agarrar un espermatozoide y depositarlo en un óvulo. Inyectarlo, vaya. A eso se refiere el FIP y a eso se refiere el ICSI. Entonces, si tenemos otro ejemplo, entonces, más de 20 minutos o igual, pH 8, aquí tiene mucho menos volumen, 1.7, pero está limpio, está viscoso, está homogéneo, extracción mecánica, y vean, movimiento progresivo, 16%.
está por debajo del 32, ¿verdad? Se ve claramente, está prácticamente a la mitad del valor de referencia como normal. Y en el conteo total salen 10. Esos 10 millones está por debajo del límite de referencia. Incluso de estos 10, recuerden que solo el 16% son los de modalidad progresiva de acá. O sea, de estos 10,000, solo el 16% quedan, digamos que, aptos. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Agarrar la muestra directa, ponerla en un tubo de ensayo. Son de esos tubitos de 50 mililitros estériles de plástico, así como se ve ahí en la fotografía. A veces cambia nada más la tapadera en el color. Entonces, se deposita, se centrifuga. Ese depósito, claro, debe tener un poquito más de 2 mililitros de HTF. Se saca el sobrenadante y listo para ICSI. ¿Por qué? Porque de estos 10 millones solo queda el 16%. Y al centrifugarlos, los buenos que van a quedar acá al fondo van a ser muy pocos. Entonces se va directo para ICSI, para seleccionar los más vigorosos ahí mismo en una caja de Petri. Cuando se saca el sobrenadante, se pone en la caja de Petri y se selecciona para irlo a insertar o inyectar dentro de un óvulo. Si tenemos otro, vean que menos volumen, 1.5, el primero era algo así como 4.8, el otro 1.7, ahora es 1.5, pero bueno, estamos dentro del valor de referencia. Es alcalino, está limpio, viscoso, homogéneo, es a través de extracción mecánica, y vean que tiene el 39% de movilidad progresiva, más del 32%, o sea, está aceptable desde el punto de vista del valor de referencia, pero vean aquí, 220 millones. Con 15 tenemos. Entonces, de estos 220, hay suficiente con el 39%. O sea que hay bastantes aquí. Es muy diferente, ¿no? Con respecto al otro, si vemos en términos de concentración. Entonces, ¿qué hacemos? De la muestra, otra vez, igual, lo pasamos a un recipiente, lo ponemos un poco más de 2 mililitros de HTF y un buffer, un EPES, así se llama. Es un buffer para mantener el pH. Entonces se centrifuga, se afora y luego se saca el sobrenadante. El sobrenadante se va a lo que les decía hace unos momentos, al gradiente de densidad. Ese gradiente de densidad lo que pretende es separar este 39%. Una vez que separamos este 39%, se saca el pellet, se va otra vez a lavar, a lavado, y ya tenemos listo para inseminación artificial homogénea. ¿Qué es esto? El IAC. O sea, agarrar todos estos espermatozoides y depositarlos a través de una cánula, de acuerdo a la primera figura de la diapositiva, dentro del útero. O sea que hay tantos disponibles que hay que acercarlo lo más posible hacia el interior, o a través del interior de la vagina y el útero, para que esté muy próximo a donde está el óvulo maduro. Y una vez depositados, ahí mismo se da como una atracción, que está en el video ahí explicados de la gran carrera, cómo es que se da esa atracción de los óvulos hacia los espermatozoides, o bien cómo es que los espermatozoides van hacia el óvulo. Entonces, esto se va directamente hacia IAH. A veces está en algunos libros como IAC. Esto se denomina inseminación artificial del cónyuge. Eso se refiere a la pareja, nada más. Pero el más común encontrar las siglas es IAH, inseminación artificial homogénea. Entonces, insisto, ya no es FIP, ya no es ICSI, ahora es IA. O sea, depositarlos directamente, toda la concentración de estos de movilidad progresiva que se separan este gradiente, se lavaron y se extraen de aquí y se van a través de un sobrenadante utilizando una cánula. Entonces, vean que ahora menos volumen, 0.8 nada más. Está por abajo del 1.5 de referencia. Está alcalino, limpio, viscoso, homogéneo, mecánico, pero la movilidad progresiva tiene el 62% en ese momento. De ese 62% está pues, por arriba casi el doble del valor de referencia, pero vean el conteo total. 302 millones. Necesitamos el 15 de 302, 62%.
O sea, casi con ver ya está fecundando, ¿no? Entonces, se va directo, se utiliza el HTF más el EPES, se homogeniza. Entonces, sí es que tiene poquito volumen. En este caso hay que ponerle un poquito más de volumen, más de 3 mililitros. Los anteriores decía un poquito más, igual o un poquito más de 2. Se centrifuga, se extrae el sobrenadante y listo. Vámonos. Hasta depositarlo en el útero. Así como una nota de cómo es o qué se toma de la jeringa de 1 mililitro, se toman 0.4 mililitros de aire primeramente. Y luego conectar con la cánula de inseminación y entonces sí, extraer de aquí el concentrado. ¿Por qué? Para que no entre aire a la cabeza primero, sino que entre los espermatozoides. Y el aire que está detrás, estos 0.4 mililitros, empujen al total de los espermatozoides y no se quede ninguno en la cánula. Ese es el objetivo. Y depositarlos todos estos que están del total de 302. Entonces, ese es el objetivo. Se va a depositar en el interior del útero directamente. Entonces, tenemos otro, 1.7, 1.5, tiene buenas características, tiene 220 con el 39%, y otra vez, el mismo procedimiento hacia el gradiente. Entonces, aquí hay un lavado, y se observa que tiene 10 a 20 espermas por cuadrícula. Entonces, aquí dos opciones. ¿Está listo para FIV o está listo para ICSI? Y ahí, en el momento, es cuando se toma la decisión. Bueno, hacia qué vamos, le hacemos el primer intento, ponerlo en o sobre el óvulo, o bien, si no funciona, vamos haciéndolo directamente con el ICSI. Están las dos opciones. Entonces, ahí en el momento se toma la mejor y claro, con el conocimiento, con el sentimiento previo de la persona que quiere ser embarazada. Uno que tiene 5.2 mililitros, que tiene bastante, pero aquí hay un detalle. Tiene una mucosidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa Finlandia que le decía? Esta es una característica. Tiene 42% de movilidad progresiva, tiene 38 en el conteo, más o menos, rebasa, pero lo que hicimos fue, a mí me tocó esa muestra, centrifugar 15 revoluciones por minuto, se sacó el sobrenadante, se aforó y solo salió por arriba de 4 millones por mililitro. O sea, el 38 era el inicial y luego una vez que lo limpiamos quedó en 4. Nos fuimos por el otro lado, nos homogenizamos, llevamos a un gradiente, entonces el pellet se redujo de manera significativa, muchos no tuvieron movimiento, por más que le estuvimos insistiendo, de tal manera que en el conteo salió muy mal y demasiados muertos. O sea, esto que teníamos movimiento progresivo estaban, digamos que un tanto dañados. Entonces, esta es una de las razones, entre otras cosas, por qué de manera natural no puede embarazar a su pareja. Entonces, este problema. Y en muchos de los casos esto se puede resolver una vez que se tiene esta información, por supuesto, ¿no? Entonces, ya una vez resuelto, entonces, una vez resuelto, a lo mejor ni siquiera ocupo el FIV, ni siquiera el IAH o el ICSI. A lo mejor ya directamente, una relación sexual, coito, se llega directamente a fecundarlos, sin necesidad de ir a esta técnica, ¿no? O a una de estas tres técnicas. Entonces, vean otro, 1.5, buenas características, pero vean, solo el 6%. Pero de ese 6% son 204. Entonces aquí de repente se puede tomar la decisión, ok, estamos separando, vamos al gradiente, se centrifuga, se homogeniza y puede estar listo para esos pocos inseminarlos. O bien, listo para introducirlos en el útero. O bien, si no funciona, entonces hay que prepararlos para el ICSI. Entonces, vean que hay dos funciones. Había una de tomar la decisión FIV o ICSI. Aquí es IA o ICSI. Entonces, dependiendo de los resultados, es como se van tomando las decisiones. ¿Qué alternativas hay? Pero siempre hay al menos una alternativa o un tratamiento para el paciente. Ese no se va a ver, no está cargado.
Y si estamos hablando o queriendo hablar de morfología, o sea, ¿qué estructura tienen? Estamos hablando de movimiento progresivo, no progresivo e inmóviles. Ok, ¿por qué están o qué características tienen desde el punto de vista morfológico? O sea, si son movimiento no progresivo, se mueven pero no se desplazan, ¿por qué? Entonces ahí tiene que ver la morfología. O los otros, pues ahí están, pero no se mueven. Ahí está la caracterización morfológica. Entonces, ¿qué hay que hacer? De las muestras, debimos haber tomado 5 microlitros de muestra de semen en el laboratorio. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ir insertando las prácticas en la teoría? Esto es prácticamente el laboratorio, ¿no? Pero dada la situación, pues tenemos que ir integrando, ¿no? El chiste es que no se escape qué es lo que hacemos en el laboratorio y mínimo lo más relevante, ¿no? Entonces, colocar 5 mililitros en muestra, tenemos un portaobjetos, ponemos la gotita y con el cubreobjeto hacemos un barrido, así como se ilustra en los dibujos. El barrido que sea lo más disperso posible, sin tirar, por supuesto, la muestra, para que quede de tal manera que se puedan visualizar con facilidad. Una vez que esto está disperso, hay que darle un colorante. Hay que teñirlos. Primero se fija en esta muestra, estos se pasan a vaso de precipitado, por supuesto, en un tamaño de 100 mililitros para que de manera fácil y sencilla se puedan introducir los portaobjetos, todos con guantes porque esto tiñe, ¿no? Y bata, la bata es obligatoria. Se pone en un fijador y luego se pone sobre un colorante unos minutos, se extrae, se sacude y luego se introduce sobre el azul. Una vez se me acaba el tiempo, jóvenes, hasta donde llegue, pero mañana vamos a continuar con esta parte, ¿no? Tenemos que terminar todo esto, lo que se hace en el análisis, pero hasta donde me dé aquí Entonces vamos a fijarlo. Una vez que lo tenemos, vamos a lavar con agua de la llave, así directo, pero con un chorro ligero, donde cae sobre la parte donde tiene los dedos en la ilustración, de tal manera que solo con el escurrimiento se elimine el exceso de tinción. Una vez que se elimina el exceso, se sacude y se lleva hasta secado. Una característica para ver que está seco es que está opaco. Cuando está húmedo está brilloso si lo vemos hacia la luz, y ya cuando está seco se ve opaco.